Hola amigos, quería hablarles sobre algunos aspectos de la evolución del caballo, ya que restos fósiles de caballo produjeron una nueva hipótesis sobre su diversidad primitiva. En la actualidad solamente hay 7 especies de caballos salvajes en todo el mundo, pero desde el Mioceno inferior, hace unos 18 millones de años, existieron cientos. El análisis de 140 especies, en su mayoría extintas, ofreció nuevos datos para establecer una hipótesis que explique cómo se diversificaron en el pasado. Los resultados de esta investigación fueron publicados en Science, en un artículo firmado por españoles y argentinos, encabezado por Juan López Cantalapiedra del Museo de Historia Nacional de Berlín. El origen de los caballos salvajes hay que buscarlo en Norteamérica, hace 50 millones de años, en el género Eohippus, un pequeño mamífero herbívoro de unos 25 kilogramos. Para este estudio, los investigadores se centraron en una subfamilia de la que solamente quedan 7 especies salvajes vivas en todo el mundo, todas del género Equus: el Kiang, el caballo de Przewalski, la cebra de Grevy, la cebra de llanura, la cebra de montaña, el asno salvaje asiático y el asno salvaje africano. En total analizaron 140 especies de esta subfamilia y sintetizaron décadas de estudios del registro fósil de los caballos, según los cuales hubo por lo menos 3 momentos de eclosión de especies. La primera y la más importante fue hace 18 millones de años. Las 2 siguientes fueron hace 11 millones de años y 4 millones de años. Este estudio contradice la hipótesis clásica que explicaba la multiplicación de especies. En cambio, se centra en el evento que ocurrió hace 18 millones de años durante el Mioceno inferior. Según la hipótesis clásica, la diversificación de los caballos estaba relacionada con una serie de rápidas adaptaciones en respuesta a la expansión de un nuevo entorno, las praderas. Es decir, que los caballos que poblaban Norteamérica en ese momento habrían cambiado más rápido al desarrollar una dentadura más resistente a la abrasión, típica de una dieta rica en pasto. Además, se habrían hecho cada vez más grandes como requisito para aumentar la efectividad de la digestión de esta comida menos nutritiva y como estrategia contra los depredadores en los nuevos espacios abiertos. La clave de esta teoría está en la rapidez de estos cambios. Cuando los linajes se están multiplicando muy rápido, ellos tienden a evolucionar muy rápido. En este caso, los dientes y el tamaño. Sin embargo, este trabajo de Science, que no negó que se produzcan estos cambios, sí apuntó a otro ritmo en su evolución y añadió además otros motivos para entender la multiplicación, que tienen que ver con el ambiente. Gracias a las técnicas actuales y a los restos fósiles concluimos que los cambios morfológicos fueron lentos y que son los factores del entorno, más que la evolución de estos rasgos morfológicos, los que influyeron en la rápida acumulación de especies. Además, los cambios ambientales facilitaron las 2 grandes dispersiones de caballos desde América a Eurasia, hace 11 y 4 millones de años, respectivamente, a través del estrecho de Bering. En ambos momentos, los caballos entraron posteriormente a África desde Eurasia. En estos momentos vuelven a diferenciarse multitud de nuevas especies de caballos, pero no hubo cambios especialmente rápidos en sus rasgos morfológicos.
Si bien no fue el objeto de este estudio, la razón por la que solamente quedan 7 de las 140 especies del grupo se podría explicar con varias hipótesis. Una de ellas es que otros herbívoros se adaptaron mejor al medio. Les comieron la merienda, dijeron los investigadores, y los caballos no fueron capaces de mantener la competencia. Bueno amigos, si les gustó esta información que les traje hoy sobre los caballos, los espero otro día. Cuídense mucho.